Mi nombre es María Santos, tengo 34 años, y el 14 de octubre de 2021 se suponía que mi cabeza rodaría por la arena de una plaza pública en Riad. Fui condenada a muerte por brujería y apostasía en Arabia Saudita, simplemente por poseer el libro que me devolvió la vida. Pero el Rey del Universo, Jesús de Nazaret, rompió mis cadenas de una manera que la ciencia no puede explicar. Este es mi testimonio de cómo pasé de ser una esclava doméstica a una hija del Dios Altísimo. Nací en 1989 en los barrios bajos de Tondo, en Manila, Filipinas. Si alguna vez has estado allí, sabes que el aire huele a basura quemada y a desesperanza. Mi vida no comenzó en un palacio, sino en una chabola hecha de láminas de metal oxidado y trozos de madera que el mar arrastraba a la orilla. Éramos 6 hermanos durmiendo en un solo colchón infestado de chinches. Mi padre era pescador, pero el alcohol consumía más de sus ganancias que la comida que ponía en la mesa. Mi madre lavaba ropa ajena hasta que sus manos sangraban, solo para darnos un plato de arroz al día. Desde pequeña aprendí que el mundo es un lugar duro, donde los sueños mueren jóvenes y la supervivencia es el único objetivo. A los 23 años ya era madre soltera. Mi pequeña, Ángela, nació con un soplo en el corazón. Los médicos en el hospital público me dijeron que necesitaba una cirugía costosa antes de cumplir los 5 años, o su corazón simplemente dejaría de latir. Imagina el terror de una madre al mirar a su hija, tan pequeña y frágil, sabiendo que su vida tiene un precio que no puedes pagar. Trabajé en fábricas, vendí comida en la calle, limpié oficinas, pero nada era suficiente. La deuda crecía y la salud de Ángela empeoraba. Fue entonces cuando vi el anuncio en una agencia de empleo. Se necesitan trabajadoras domésticas en Arabia Saudita, salario alto, alojamiento incluido. Sabía las historias. Todos en Filipinas hemos escuchado las historias de terror de las mujeres que se van y nunca regresan, o regresan en ataúdes sellados, pero el hambre y la desesperación te hacen sordo al peligro. Miré los ojos grandes y oscuros de mi hija, escuché su respiración dificultosa mientras dormía y tomé la decisión que cambiaría mi destino para siempre. Firmé el contrato, vendí lo poco que tenía para pagar las tasas de la agencia, y en febrero de 2019 me subí a un avión dejando atrás mi corazón en Manila. El aterrizaje en Riad fue como entrar en un horno. El calor te golpeaba en la cara, seco y abrasador, tan diferente de la humedad pegajosa de mi hogar. En el aeropuerto, un hombre con túnica blanca y gafas de sol oscuras me esperaba. No sonrió, no me saludó, simplemente me arrancó el pasaporte de las manos. «Kafala», dijo secamente. Esa palabra, que significa patrocinio, en realidad significaba propiedad. En ese instante, dejé de ser María, la madre de Ángela. Me convertí en una propiedad, una máquina de limpiar sin derechos ni voz. Me llevaron a una mansión en las afueras de la ciudad. Era un edificio imponente, rodeado de muros altos rematados con alambre de púas y cámaras de seguridad. Por dentro, el lujo era obsceno. Suelos de mármol tan pulidos que podías ver tu reflejo, grifos de oro en los baños, alfombras persas que costaban más de lo que mi familia ganaría en 10 generaciones. Pero, al igual que la historia de la princesa que escuchaste antes, esta jaula de oro escondía una oscuridad terrible. Mi madame, la señora de la casa, era una mujer cruel cuya amargura parecía envenenar el aire que respiraba. Mi jornada laboral comenzaba a las 4:30 de la mañana y terminaba pasada la medianoche. No había días libres, no había descansos. Me confiscaron mi teléfono móvil el primer día, cortando mi único vínculo con mi hija enferma. Me obligaron a llevar el hijab y la abaya incluso dentro de la casa cuando los hombres estaban presentes. «Aquí no hay cristianos», me gritó la madame el primer día, arrancándome el rosario de plástico que mi madre me había dado. Lo tiró a la basura y me escupió a los pies. «Aquí solo adoramos a Alá. Si te veo rezando a tus ídolos, te cortaré la lengua». Los meses se convirtieron en una neblina de dolor y agotamiento. Mis manos se agrietaron por los productos químicos fuertes que usaba para limpiar los interminables baños de mármol. Comía las sobras de los platos de la familia, a veces solo arroz frío y huesos de pollo, escondida en la pequeña despensa, donde me obligaban a dormir sobre un colchón delgado en el suelo. Me golpeaban si encontraba una mota de polvo. Me gritaban si la comida no estaba lo suficientemente caliente. Me sentía menos que un animal. Los animales, al menos, a veces reciben caricias. Yo solo recibía desprecio. La soledad era un abismo negro que amenazaba con tragarme. Lloraba en silencio por las noches, tapándome la boca con la almohada para que no me escucharan. ¿Estaría viva mi hija? ¿Habría llegado el dinero que la agencia prometió enviar? No tenía forma de saberlo. Empecé a perder la esperanza.
El Dios de mi infancia, el Dios de las velas y las estatuas, parecía muy lejano, inútil frente al poder de mis captores y su religión estricta. Me obligaban a ayunar durante el Ramadán, aunque no era musulmana, y me arrastraban a escuchar sermones en la televisión sobre el castigo del infierno para los infieles. Pero Dios trabaja en los lugares más oscuros y de las formas más inesperadas. En agosto de 2020, la familia decidió renovar el ala antigua de la mansión, una zona que había estado cerrada durante años. Me ordenaron limpiar el sótano, un lugar lleno de polvo, cajas viejas y muebles rotos. «Limpia todo, quema la basura», me ordenó la madame, tapándose la nariz con un pañuelo de seda, que no quede nada de los antiguos inquilinos. Pasé horas arrastrando cajas pesadas, tosiendo por el polvo acumulado durante décadas. Estaba moviendo un viejo armario de madera pesada cuando escuché algo caer detrás de él. Sonó como un objeto sólido golpeando el concreto. Me agaché y vi un hueco en la pared, oculto detrás del mueble, donde alguien había escondido un paquete envuelto en trapos viejos y sucios. La curiosidad pudo más que el miedo. Desenvolví los trapos con manos temblorosas. Dentro había un libro. No era un libro cualquiera. La cubierta de cuero estaba desgastada, las esquinas dobladas, y el título en tagalo, mi idioma materno, brillaba bajo la tenue luz de la bombilla. Ang Banalna Biblia, la Santa Biblia. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo había llegado esto aquí? ¿Quién lo había escondido? Al abrirlo, vi una inscripción en la primera página, escrita con bolígrafo azul. Para quien encuentre esto, no pierdas la fe. Jesús está vivo incluso en el desierto. Teresa, 1995. Teresa, una compatriota, una hermana que había estado en este mismo infierno años atrás y había dejado un salvavidas. Sabía que tener esto era una sentencia de muerte. Si la madame lo encontraba, me acusarían de proselitismo o algo peor, pero no pude soltarlo. Sentí una corriente eléctrica recorrer mis dedos, un calor que subió por mis brazos y se instaló en mi pecho. Escondí la Biblia dentro de mi ropa, pegada a mi piel, y terminé mi trabajo temblando de una mezcla de terror y emoción. Esa noche, en la oscuridad de mi despensa, saqué el libro prohibido. No me atrevía a encender la luz, así que usé la pequeña linterna que había robado de un juguete roto de los niños de la casa. Abrí la Biblia al azar y mis ojos cayeron en el Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Rompí a llorar. No eran las lágrimas de desesperación de siempre, sino lágrimas de alivio. Era como si agua fresca cayera sobre mi alma reseca. Durante las siguientes semanas viví una doble vida. De día, era la esclava sumisa, soportando los gritos y los golpes. De noche, era una estudiante a los pies de Jesús. Leí los evangelios y conocí a un Dios diferente al que imaginaba. No era un Dios lejano que exigía rituales perfectos, sino un Salvador que lavaba los pies de sus amigos, que tocaba a los leprosos, que perdonaba a las mujeres caídas. Leí Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sentí que Jesús estaba sentado a mi lado en ese colchón sucio, abrazándome, diciéndome que mi carga no era demasiado pesada para Él. La amargura en mi corazón comenzó a disolverse. Empecé a orar por mis empleadores, no para que murieran, sino para que conocieran este amor. Mi rostro cambió. A pesar del cansancio, mis ojos brillaban. Tenía una paz que la madame no podía entender, y eso la enfurecía aún más. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal si quieres descubrir más historias de fe inquebrantable y milagros que desafían la lógica. No te pierdas lo que Dios está haciendo en el mundo hoy, pero el enemigo no se queda tranquilo cuando un alma despierta. El 3 de octubre de 2021, el desastre golpeó. Había sido un día especialmente brutal. La madame había perdido un pendiente de diamantes y me culpó a mí. Me había golpeado con un zapato en la cara, dejándome el ojo hinchado y sangrando. Me mandó a mi cuarto sin cenar. Dolorida y humillada, saqué mi Biblia para encontrar consuelo en las palabras de Isaías. Estaba tan absorta, leyendo: «No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú», que no escuché la puerta abrirse. La hija mayor de la familia, una adolescente caprichosa llamada Laila, estaba de pie en la entrada. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el libro en mi regazo. «¿Qué es eso?», preguntó con voz aguda. «¿Es un libro cristiano?». Intenté esconderlo, pero fue demasiado tarde. Ella gritó llamando a su madre. «Mamá, la sirvienta está haciendo brujería. Tiene un libro prohibido».
En cuestión de segundos, la habitación se llenó de gente. La madame entró como un torbellino, me arrancó la Biblia de las manos y al ver la cruz en la portada, soltó un grito de horror fingido. «¡Sir! ¡Brujería!», chilló. «Has traído inmundicia a mi casa. Estás maldiciendo a mi familia». En Arabia Saudita, la acusación de brujería es extremadamente grave. A menudo se equipara con el terrorismo o el asesinato. Intenté explicar que era solo un libro sagrado, pero mis palabras se ahogaron bajo una lluvia de patadas y puñetazos. El señor de la casa, un hombre que rara vez me hablaba, llamó a la policía religiosa. Me arrastraron fuera de la casa por el cabello. Los vecinos miraban desde sus ventanas mientras me empujaban a la parte trasera de un vehículo policial. No me permitieron llevar nada. La Biblia quedó atrás, tirada en el suelo, pisoteada por las botas de los oficiales. Me llevaron a la prisión de Al-Jair, una fortaleza de máxima seguridad. Me arrojaron a una celda compartida con otras mujeres extranjeras, etíopes, srilankesas, indias. Todas tenían miradas vacías. Pero mi caso era especial. No me acusaban solo de robo o huida, sino de brujería y apostasía, de intentar convertir a una familia musulmana mediante hechizos cristianos. Los interrogatorios fueron pesadillas que prefiero no recordar en detalle. Me preguntaban quién me había dado el libro, con qué red de espías trabajaba, qué maldiciones había lanzado sobre la casa. Me golpeaban en las plantas de los pies con varas de bambú hasta que no podía caminar. Me privaban de sueño durante días. Solo di que Alá es el único Dios y que Mahoma es su profeta, me decía el interrogador, echándome humo de cigarrillo en la cara. Renuncia a ese Jesús tuyo y tal vez tengamos piedad. Te deportaremos y podrás ver a tu hija. La mención de Ángela fue como un puñal. ¿Podía negar a Jesús para verla? ¿Podía mentir? Recordé las palabras de Jesús. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No puedo, susurré con los labios partidos. Jesús es mi Salvador. Él es el único camino. El juez dictó sentencia una semana después. Sin abogado, sin nadie que hablara por mí, fui declarada culpable de practicar brujería negra y promover la idolatría en la tierra de las 2 mezquitas sagradas. La sentencia: ejecución pública por decapitación, programada para el 14 de octubre, después de las oraciones del mediodía. Me trasladaron a una celda de aislamiento en el corredor de la muerte. Era un agujero de hormigón sin ventanas, solo una pequeña rejilla en la puerta de hierro. El silencio era absoluto, roto solo por mis propios sollozos. Pensé en mi hija, creciendo sin madre. Pensé en mi madre, recibiendo la noticia de mi muerte. El miedo intentó paralizarme. El diablo me susurraba: ¿dónde está tu Dios ahora? Teresa dejó esa Biblia y probablemente murió aquí también. Tú eres la siguiente. Pero entonces decidí hacer lo único que me quedaba, alabar. En esa oscuridad comencé a cantar. Canté himnos en tagalo que recordaba de la iglesia de mi infancia. Dios ay pagibig, Dios es amor. Canté con la voz rota pero con el corazón lleno. Señor, oré. Si tengo que morir para verte, que así sea. Pero si tienes un propósito para mí, si quieres que cuente tu gloria, sácame de aquí. No sé cómo, las paredes son gruesas y los guardias tienen armas, pero tú abriste el mar rojo. La noche del 13 de octubre, horas antes de mi ejecución, me acurruqué en el suelo frío. Cerré los ojos, esperando que mi próximo despertar fuera en el cielo. Alrededor de las 3 de la mañana, la temperatura de la celda cambió, el frío húmedo desapareció y fue reemplazado por un calor suave, como el sol de la mañana en una playa tropical. Abrí los ojos y me senté de golpe. No había bombillas en la celda, pero la habitación estaba iluminada. Una luz dorada, suave pero intensa, emanaba de la esquina de la habitación. Y allí, en medio de la luz, había una figura. No era un guardia, no era un ángel. Llevaba una túnica sencilla. ¿Y sus manos? Vi las marcas en sus manos. Su rostro brillaba con una majestad que me obligó a bajar la cabeza, pero su presencia era puro amor. No había juicio, solo una compasión infinita. María, dijo. No habló en árabe, ni en inglés, ni siquiera en tagalo. Habló directamente a mi espíritu, en un lenguaje que mi alma entendía perfectamente. Levántate, temblé violentamente. Señor, ¿estoy muerta?, pregunté. Aún no, hija mía. Tengo muchas ovejas perdidas que necesitan escuchar tu voz. Esta prisión no puede contener a quien yo he hecho libre. Él extendió su mano y tocó la puerta de hierro macizo. El metal,
que había estado cerrado con 3 cerrojos de acero, emitió un sonido como un suspiro y se abrió lentamente hacia adentro. No hubo chirridos, no hubo alarmas. «Sígueme», dijo él. Me levanté, mis piernas ya no dolían por los golpes. Caminé hacia la puerta. Jesús, o la manifestación de su presencia, caminaba delante de mí, y donde él pisaba, la oscuridad huía. Salimos al pasillo principal. Había cámaras de seguridad cada 10 metros, pero al pasar bajo ellas, vi que las luces rojas de grabación se apagaban una por una, como si alguien estuviera bajando interruptores invisibles. Llegamos al puesto de control de los guardias. Había 3 hombres armados con rifles automáticos. Normalmente estarían alertas, bebiendo té y vigilando los monitores, pero estaban profundamente dormidos, con las cabezas apoyadas en los escritorios o echadas hacia atrás en las sillas. Uno roncaba suavemente. Pasamos justo por delante de ellos. Podría haber tocado sus armas, así de cerca estábamos. Mi mente racional gritaba que esto era imposible, que en cualquier momento sonarían las sirenas y me dispararían por la espalda. Pero la paz que emanaba de la figura delante de mí silenciaba todo miedo. Llegamos a la puerta exterior, una barrera de acero reforzado que requería huellas dactilares y tarjetas magnéticas. La figura de luz simplemente la atravesó, y cuando yo me acerqué, el mecanismo de bloqueo hizo un clic suave y la puerta se deslizó. El aire nocturno del desierto me golpeó la cara. Estaba fuera, estaba libre. La figura se giró hacia mí. La luz comenzó a desvanecerse, pero su voz resonó una última vez en mi mente. «Ve al aeropuerto. He preparado tu camino. No temas, porque yo he vencido al mundo». Y entonces desapareció. Me encontré sola en una calle oscura de Riad, vestida con el uniforme gris de la prisión, sin dinero, sin pasaporte y siendo la fugitiva más buscada del país. Pero no tenía miedo. Caminé hacia la carretera principal. Un coche viejo, un Toyota beige, se detuvo a mi lado. El conductor era un hombre filipino, un caballan. Bajó la ventanilla. «¿Hermana?», preguntó, mirándome con asombro. No sé por qué, pero sentí que Dios me decía que saliera a conducir por esta ruta a las 4 de la mañana. «¿Necesitas ayuda?». Me subí al coche y rompí a llorar. Le conté todo. Él no cuestionó nada. Me dijo que era cristiano clandestino y que trabajaba como chofer privado. Me llevó a su pequeña habitación en el barrio de los trabajadores, me dio ropa de su esposa y algo de comida. «El aeropuerto es peligroso», me dijo. «Te buscarán. Sin pasaporte es imposible». Dios me dijo que fuera al aeropuerto. Respondí con una certeza que no era mía. Él preparó el camino. Me llevó al aeropuerto internacional Rey Khalid. Mi corazón latía como un tambor mientras caminaba hacia la terminal. No tenía boleto. No tenía documentos. Me acerqué al mostrador de una aerolínea europea. La mujer detrás del mostrador me miró y por un momento sus ojos parecieron desenfocarse. «Su pasaporte, por favor», pidió mecánicamente. Le entregué un papel vacío que tenía en el bolsillo, lo único que encontré. Oré. «Señor, haz que vean lo que necesitan ver». La mujer tomó el papel sucio, lo miró, lo pasó por el escáner, que emitió un pitido de aprobación, y me lo devolvió con una sonrisa. «Todo en orden, señora Santos. Su vuelo a Frankfurt sale en 40 minutos. Puerta 12. Aquí tiene su tarjeta de embarque». Me entregó una tarjeta de embarque que ya estaba impresa. Miré el papel en mi mano. Seguía siendo un trozo de basura, pero para ella y para el sistema informático era un pasaporte válido. Pasé por inmigración. Pasé por seguridad. Nadie me detuvo. Nadie vio mi rostro en las pantallas de «buscados», que seguramente ya estaban activas. Era invisible para el mal, pero visible para la gracia. Cuando el avión despegó y vi las luces de Riad alejarse bajo las nubes, supe que la María que había llegado a ese país había muerto. La mujer que salía era una guerrera, una testigo del poder sobrenatural de Cristo. Aterricé en Alemania y pedí asilo religioso inmediatamente. Cuando conté mi historia a las autoridades, al principio no me creyeron, pero cuando investigaron y vieron que había una orden de ejecución activa a mi nombre en Arabia Saudita para ese mismo día, y que no había registro de cómo había salido del país, se quedaron en silencio. El oficial de inmigración, un hombre serio y canoso, se quitó las gafas y me dijo: «Señora, no sé en qué Dios cree usted, pero claramente él tiene amigos muy poderosos. Bienvenido a Europa». Meses después, logré traer a mi hija, Ángela, y a mi madre a Alemania, gracias a un programa de reunificación familiar para refugiados perseguidos. La operación de corazón de Ángela fue pagada íntegramente por una fundación cristiana que escuchó mi testimonio.
Hoy, mi hija corre y juega, sana y fuerte, cantando alabanzas al Dios que salvó a su mamá de la espada. Mi vida ahora no es de riquezas materiales, pero soy inmensamente rica. Trabajo con una organización que ayuda a rescatar a mujeres atrapadas en la esclavitud moderna en Oriente Medio. Usamos redes clandestinas para entregar Biblias y esperanza a quienes creen que han sido olvidados. A menudo pienso en Teresa, la mujer que escondió esa Biblia en 1995. Ella nunca supo que su pequeño acto de valentía salvaría una vida 25 años después. Ella plantó una semilla en la oscuridad y Dios la hizo crecer en el momento perfecto. He aprendido que no hay muro lo suficientemente alto, ni celda lo suficientemente profunda, ni ley lo suficientemente estricta que pueda mantener fuera al Espíritu Santo. Cuando clamas a Jesús desde el fondo de tu desesperación, Él no envía un representante, Él viene personalmente. Mírate a ti mismo ahora. Quizás no estás en una prisión saudí. Quizás tu prisión es una adicción, una depresión profunda, un matrimonio roto o una enfermedad terminal. Quizás te sientes esclavizado por tus propios errores o por circunstancias que no puedes controlar. Te pregunto, como alguien que sintió el aliento de la muerte en su nuca, ¿crees que tu problema es demasiado grande para el Dios que abre puertas de acero con un suspiro? ¿Crees que estás demasiado lejos de su alcance? Jesús está en tu celda ahora mismo. Esa luz que sientes al escuchar esto, ese nudo en tu garganta, es Él llamándote. No necesitas un ritual complejo, no necesitas ser perfecto, solo necesitas decir sí. La libertad real no es solo salir de una cárcel física, es que se rompan las cadenas de tu alma. Jesús quiere hacer contigo lo que hizo conmigo, tomar tu destino de muerte y convertirlo en un testimonio de vida. ¿Te atreverás a confiar en Él? ¿Te atreverás a abrir ese libro y dejar que sus palabras reescriban tu historia? Yo era una esclava sin nombre, destinada a una fosa común en el desierto. Ahora soy una hija del Rey, destinada a la vida eterna. Y ese mismo Rey te está extendiendo la mano hoy. Tómala. No tienes nada que perder más que tus cadenas. Suscríbete si crees que Dios existe y que Él sigue haciendo milagros imposibles hoy en día. Comparte esta historia para que llegue a alguien que necesita desesperadamente saber que hay salida. Dios los bendiga. Hazme 10 prompts para imágenes en base a ese guión.